Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Es su programa Doctrina Apostólica. Son las 2 de la tarde, 7 minutos. Soy vaso de barro. Amén. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por este día. Estamos aquí en los estudios de Radio Fe para la gloria del Señor. Damos comienzo a su programa Doctrina Apostólica. Amén, que el Señor les bendiga a cada uno de los hermanos que se conectan por las diferentes plataformas, por Facebook, por la radio, la señal online y a través, ¿cierto?, de la señal de Radio Fe. Que el Señor les bendiga y que le habla su hermana Axa Fritz. Y bueno, el Señor hoy día nos permitió poder llevar a cabo este programa radial para la gloria del Señor.
Estoy aquí junto a mi pastora Cecilia, que también es mi madre, y el Señor nos ha honrado con este privilegio de estar aquí. Y Dios bendiga a nuestra hermana Francesca y nuestro hermanito Richard, que están en la isla de Chiloé. Amén, que el Señor les bendiga. Estaban desde el viernes más o menos. Están por allá, bueno, que les mandamos un saludo. Que el Señor les guarde. Amén. Andan en la obra del Señor, en los negocios del Señor. Una tremenda bendición poder trabajar al Señor y para la gloria de su nombre. El Señor les bendiga. La isla de Chiloé queda a varios kilómetros de acá de Santiago. Y bueno, nos ha comentado la labor de poder desarrollar este programa. El Señor nos use, la verdad estamos bastante nerviosos. Están por allá, bueno, que el Señor nos ayude en este programa. Que el Señor les guarde, andan en la obra del Señor, en los negocios del Señor. Una tremenda bendición poder trabajar al Señor y para la gloria de su nombre. El Señor les bendiga. La isla de Chiloé queda a varios kilómetros de acá de Santiago. Y bueno, nos ha comentado la labor de poder desarrollar este programa. El Señor nos use, la verdad estamos bastante nerviosos. Lo escuchan en las redes sociales. En la obra del Señor, en los negocios del Señor. Una tremenda bendición poder trabajar al Señor y para la gloria de su nombre. El Señor les bendiga. La isla de Chiloé queda a varios kilómetros. Es difícil estar en esta plataforma, pero creemos que el Señor nos va a ayudar en esta tarde. Así que un saludo para todos y gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Gloria al Señor. Bueno, le animamos a que nos envíen sus saludos por ahí por medio del Facebook, de las redes, y que el Señor les sea bendiciendo grandemente. Dios bendiga a nuestro hermano Steven también, que nos hace compañía ahí en el radio controlador de aquí de la Radio Fe. El Señor le bendiga grandemente. Vamos a leer algunos saludos que están llegando. Nuestra hermanita Claribel dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard Riquelme, atenta para escuchar la enseñanza de hoy. Amén, Dios bendiga a nuestro hermano Richard. Nuestra hermanita Damaris dice: que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas, y les use en este día para honra y gloria de su nombre. Amén. Y nuestra hermanita Francesca dice: Dios le bendiga a mi hermana Axel y la pastora Cecilia, que el Señor les use para su gloria, escuchando desde Chiloé, Castro. Gloria al Señor. Ahí estuvimos viendo los servicios online de allá de Cruzada de Poder en Chiloé, y una tremenda bendición del Señor, la palabra por sobre todo, y nos gozábamos viendo la iglesia adorar al Señor. Nos gozábamos mucho viendo a los niños ahí, nos gozábamos cómo el Señor les usa y la disposición y el amor hacia la obra de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, sin más preámbulo, porque queremos adentrarnos a la palabra del Señor, le vamos a pedir a nuestra pastora Cecilia que nos dirija en una oración. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado, Dios eterno, de poder estar, amado Dios, en este lugar, Señor. Creemos, Señor amado, que tú nos vas a ayudar. Amén. En esta hora, Señor, porque nosotros nada somos ni bendito nada podemos Dios hacer sin su ayuda. Gloria te ruego la bendición del cielo, Padre mío, para cada uno de tus hijos, de tu pueblo. Amén. Padre mío, Señor, que está en Dios mío, en esta plataforma. Padre Celestial, te ruego que la unción de tu Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, te lo pedimos, Maestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Jesus, I owe it all to Jesus. This song of love from deep within, I owe it all to Him. If I've been used in some small way to help someone in need too, amén, amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a lo más importante, a lo que nos convoca este programa, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a
ahí al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Amén. Dios le bendiga, pastorita Cecilia. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Amén. 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 Gloria Amén, al Señor. Señor. Bueno, es tremenda la palabra del Señor. Yo Amén, hace sí, mucho Dios. tiempo atrás había leído esta porción de la palabra Así y había muchas cosas que no entendía. Y estuvimos estudiando esta palabra, ya el Señor nos bendijo y bueno, esperamos ser de bendiciones para poder transmitir con fidelidad el mensaje que el Amén, Señor nos sí, ha dado. Dios, sí es. Bueno, para contextualizar un poco, ¿cierto? Debemos retroceder y rememorar, y ir, por ejemplo, allá al libro de Primera de Samuel en el capítulo 4. Y nos habla la palabra del Señor que Bendito Dios. había venido, Santo. ¿cierto? El juicio de Dios sobre Elí y sobre sus hijos. Elí era Así es. el sumo sacerdote en aquel tiempo en Israel, junto a sus hijos Ofni y Fines, ¿cierto? Amén, Dios. Y dice la palabra que hubo guerra con los filisteos. Esta guerra con los filisteos se hizo constante. Nosotros vemos siempre ahí en la palabra, en el Antiguo Testamento, que uno de los grandes enemigos de la nación de Israel fueron los filisteos. Así Bendito es. sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, viene el juicio de Dios, ¿cierto? El Señor ya le había hablado a Elí en más de alguna ocasión. Y también, ¿cierto? Vemos aquí al profeta, ¿cierto? Que todavía no era profeta, pero estaba Samuel en el templo del Señor, ¿cierto? Ana había entregado a su hijo que el Señor le había dado. Y Samuel, ¿cierto? Estaba ahí en el templo para el servicio del Señor, también siendo muy niño. Así es. Entonces se desata, ¿cierto? Esta batalla contra Israel de parte de los filisteos, según 1 Samuel capítulo 4. Y en esta batalla, mueren, ¿cierto? Por el juicio de Dios, los hijos de Elí. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Y no dan solo eso, sino que al morir, ¿cierto? Estos sacerdotes, que también eran quienes de alguna manera custodiaban el arca del Señor, estaba el arca, ¿cierto? Había sido llevada por ellos al campo de batalla. Así es. Y eso significaba, ¿cierto? Que la presencia de Dios
estaba ahí en medio de su pueblo. Bendito El Dios. arca, ¿cierto? Era una caja que había Dios, ¿cierto? Le había dicho a Moisés que se construyeran, donde ahí, ¿cierto? Estaban las tablas de la ley y donde representaba la presencia del Señor para la nación de Israel. Amén. Amén. Bueno, cuando mueren mueren los hijos de Elí, dice que un hombre escapa de la batalla y le va a dar aviso a Elí acerca de lo que había acontecido. Y dice la palabra que Elí, al oír lo que había sucedido con sus hijos, pero por sobre todo con el arca, porque el arca fue capturada por los Así filisteos. es. Entonces, al oír Elí esto, dice que se fue hacia atrás y se desnucó y también murió, producto, ¿cierto?, del juicio de Dios. Entonces, imagínense que ese día fue un día tremendo para el pueblo de Israel. En primer lugar, ¿cierto?, muere el sumo sacerdote, muere, ¿cierto?, los sacerdotes, ¿cierto?, los hijos de Elí. Y además de eso, ¿cierto?, lo más terrible para el pueblo era que había sido capturada el arca del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, nos describe la palabra ya en Primera de Samuel, en el capítulo 5, que estando el arca, ¿cierto?, en posesión de los filisteos, trajo mortandad. Amén. Amén. ¿Qué Sí nos es. puede hablar acerca de aquello? Bueno, cuando el arca llegó a manos de los filisteos, Amén. hubo plagas de ratones, ¿cierto? Y hubieron tumores en la gente, en aquellos pueblos. Y donde iba el arca, ocurría lo mismo. Entonces ellos, como una forma de al principio a lo mejor pensaron que era una bendición, pero después como que se convirtió no tan en bendición, porque si tuvieron esas plagas, ¿cierto? Y ellos se sintieron como que había sido una carga al final de todo eso. Entonces dice que los filisteos, ¿cierto?, estuvieron con aquella arca 7 meses. 7 Amén. meses. Entonces, ¿qué es lo que llamaron a los sacerdotes, a los adivinos? Porque ellos eran idólatras, tenían su propio templo, ¿cierto? Amén. Y ellos tenían su dios que se llamaba Dagón, ¿cierto? Amén. Y ellos querían, en el fondo, deshacerse de aquella arca, porque para ellos no era una bendición. El Señor nos ayude a nosotros, ¿cierto?, para que podamos, ¿cierto?, nosotros considerar esto, ¿cierto?, que a veces la presencia de Dios no siempre, ¿cierto?, es bienvenida. El Señor nos ayude, porque ellos, como eran idólatras, ellos tenían sus propios dioses. Por lo tanto, dice que lo tuvieron 7 meses. Y ellos consultaron, ¿cierto?, entre sus sacerdotes y adivinos, qué podían hacer con el arca, cómo podían devolverla. Entonces dice que ellos dijeron, bueno, ellos no podían enviarla vacía, tenían que hacer una expiación, ¿cierto?, una eliminación de la culpa, porque eso ellos consideraban que el arca, ellos lo que estaban sufriendo era a causa del arca. Entonces dice que los filisteos, ¿cierto?, acordaron, ¿cierto?, de devolver esa arca. ¿Y qué es lo que se dijo ahí en ese momento? Que tenían que hacer, ¿cierto?, una figura, ¿cierto?, de ratones de oro, tumores de oro, por cuanto Amén. la gente había sido llena de tumores, ¿cierto?, y las plagas habían llegado, ¿cierto?, a aquella ciudad, a aquellos pueblos. Amén. Entonces la forma de culpar, ¿cierto?, ese pecado, ¿cierto?, en el fondo, tenían que hacer esas figuras. El Señor nos Amén. ayude, el Señor nos bendiga, ¿cierto? Entonces dice que para aliviar el dolor que ellos tenían en ese momento. Pero ¿qué se dijo más adelante? ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que lo había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Bueno, nosotros sabemos que Faraón, ¿cierto?, al ver las plagas, ¿cierto?, de Egipto, él no se arrepentía. Amén. Todo lo contrario, él endurecía su corazón Amén. y no quería dejar a su pueblo ir para que adorara al Jehová de los ejércitos. Amén. Así ocurrió con los filisteos.
ellos estaban, ¿cierto? Estaban en esa postura. Señor les bendiga, ¿cierto? Donde está hermana Axa. Amén. Amén. Bueno, como decía nuestra pastora, los filisteos tuvieron en posesión del arca 7 meses. Así es. En los cuales la mano de Dios se endureció contra el pueblo, ¿cierto?, de los filisteos, porque eran idólatras. Así es. Y bueno, ellos habían tratado a el arca, ¿cierto?, a Dios como un Dios más de ellos. Así es. Lo habían llevado al templo de Dagón, ahí el Señor humilló a su Dios. Así Cuando es. lo fueron a ver, Gloria estaba a Dios. postrado delante del arca del Señor. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y bueno, él dice, como decía nuestra pastora, ¿cierto? El Señor les envió tumores, les envió plagas, les envió una gran mortandad, de tal manera que el arca se la fueron pasando de ciudad en ciudad, ¿cierto? Amén. Dentro de las tierras filisteas. Así es. Y como decía nuestra pastora Cecilia, se convocaron los sabios, los hechiceros, toda aquella gente importante, y tomaron consejo y acordaron, ¿cierto?, que Dios. devolver el arca. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron un carro nuevo, ¿cierto?, una especie de carreta, Así es. donde ellos pusieron el arca, ¿cierto? Tomaron Dios. unas vacas para que tiraran esta carreta, y también en una caja, ¿cierto?, hicieron una ofrenda, como bien decía nuestra pastora, unas ofrendas de oro con forma de tumores y de ratones, dice, uno por cada ciudad. Entonces esto lo echaron en una cajita y lo pusieron a un lado del arca, en señal, ¿cierto?, de expiación. O sea, ellos habían ofendido a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra que los filisteos, ¿cierto?, estos fueron detrás del arca y dijeron, si la carreta, ¿cierto?, si el carro se va hacia la tierra de los hebreos, hacia Israel, y quiere decir que fue la mano de Dios contra nosotros, la mano del Dios de los hebreos. Pero si no sucede aquello, ¿cierto? Esa era la señal. Así pero es, si esto no Señor, sucedía, ellos dijeron, quiere decir que esto todo fue como por accidente. Así es. Porque era imposible, porque imagínense que donde iba el arca, iba dejando mortandad, iba dejando plaga. Bendito sea el nombre del Señor, los juicios de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor no necesita que nadie lo defienda. Bendito El pueblo Dios. de Israel estaba sumergido en una idolatría, Así en una es. declive, ¿cierto?, en lo moral, en lo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos dice la palabra que en ese contexto, ¿cierto?, el arca iba, ¿cierto?, en esta carreta, y Bendito llega Dios, hacia la santo. ciudad, hermanos, de Bet-Semes. Y dice que cuando los israelitas en aquella ciudad, en esta ciudad, ¿cierto?, Bendito que Dios. pertenecía a la nación de Israel, en el territorio israelí, dice que vieron aparecer el arca y se regocijaron. Amén. Se Gloria gozaron a de Dios, que la santo. presencia de Dios haya vuelto hacia ellos. Gloria a Dios, santo. Y dice la palabra, ¿cierto?, que ellos tomaron las vacas, las sacrificaron, tomaron la carreta, la quemaron, hicieron leña Gloria y a hicieron Dios, un Señor. sacrificio para el Señor. Alabanza Gloria al a nombre del Dios. Señor. Pero sin embargo, dice que los mismos habitantes de esta ciudad de Bet-Semes, ellos dice que abrieron el arca para ver, miraron hacia adentro, qué es lo que había dentro Gloria del a arca. Dios. Y dice que esto encendió la ira de Dios, porque el arca, hermano, era un elemento, ¿cierto?, que estaba en el lugar santísimo. Amén. Tampoco, ¿cierto?, era donde moraba la presencia del Señor, representaba, Bendito ¿cierto?, sea la Dios. presencia de Dios, y donde ni siquiera, ¿cierto?, los sacerdotes tenían que expiarse, limpiarse, hacer ciertos rituales de purificación para poder acercarse al arca del Señor. Gloria a Dios. Y si había alguno que la tocara siquiera o que la mirara, podía morir. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra que esto, lo que hicieron los habitantes de Bet-Semes, encendió la ira de Dios, y dice que murieron más de 50,000 personas. Alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Santo eres Jesús. Entonces, ¿por qué hacemos, cierto, analizamos este contexto? Para que podamos entender que después, cierto, de lo que sucedió en Bet-Semes, esta mortandad de más de 50,000, cierto, varones, dice la palabra que ellos dieron aviso a los habitantes de Amén, Kiriat Dios. Jearim. Amén. Y Gloria a allá, Dios. cierto, en Kiriat Jearim vivía, cierto, este hombre llamado Abinadab. Y dice la palabra que
consagraron, que se santificó el hijo de Abinadab, Bendito llamado Eleazar. Dios santo eres Y Jesús. este varón, ¿cierto?, se convirtió en el custodio del arca del Señor. Aleluya, Dios. Entonces el arca, como nos dice allá en 1 Samuel 7, versículo 1, el arca fue llevada a la casa de este varón de Abinadab. Y nos da un dato muy importante en 1 Samuel capítulo 7, versículo 2. Nos dice que el arca estuvo en casa de este varón un periodo no menor, hermanos, de 20 años. 20 años. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así es. Entonces, el arca, hermano, cuando nosotros leemos este texto, ¿cierto?, que hemos leído en 2 Samuel capítulo 6, David ya para este tiempo había sido coronado como el rey de Israel. Alabanza Y él, Dios. ¿cierto?, tiene el deseo, tiene el anhelo de traer el arca del Señor Gloria a Dios. hacia Jerusalén, hacia la ciudad de David, Amén. a una tienda que él, ¿cierto?, había preparado para Así aquello. es. Y en ese contexto, hermano, cierto es que dice la palabra que David reúne a más de 30,000 personas, cierto, y nos dice que va en búsqueda del arca. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí, ¿qué nos dice la palabra en el versículo 3, mi pastora Cecilia, del capítulo 6, Aquí. de 2 de Samuel que estamos leyendo? Segunda Samuel, capítulo 6, capítulo 2, Versículo 3. 2, el 3. Amén. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Amén. Amén. Gloria al a Señor. Dios. Bueno, nos dice, cierto, ahí la palabra que, en primer lugar, hermano, David, cierto, van en búsqueda del arca, pero nos dice que hicieron un carro nuevo también. Así es. Bendito sea el nombre del Bendito Señor. Dios O sea, santo. David, cierto, aquí comete un gran error, porque allá la palabra en el libro de Deuteronomios, bendito sea el nombre del Señor, nos dice que los reyes, cuando llegaban al trono, cuando asentían, ellos debían escribir, cierto, la ley de Dios de su Aleluya, propia Dios, mano, así es. y debían guardar esta copia para sí mismos y leerla todos los días. Gloria Y a la Dios. manera, hermano, en la que el arca, cierto, debía ser tratada, Dios le había dado a Moisés instrucciones Bendito muy sea precisas Dios. al respecto, cierto, con respecto al arca. Gloria a Bendito Dios. sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el primer error, cierto, que se comete aquí? Es que David, cierto, y el pueblo toman el arca, pero al estilo filisteo. Oh Dios. santo. Entonces, los filisteos no conocían la ley del Señor, Así pues eran un es. pueblo pagano. Pero sin embargo, el pueblo de Israel, cierto, ellos sabían, Dios le había dejado claro, le había dado instrucciones precisas de cómo ellos, cierto, debían de darle el trato, cierto, al arca del Señor. Aleluya, Bendito Dios, sea el nombre de santo Jesús. eres, Señor amado. Aquí, hermano, cierto, en este relato se mencionan dos hijos más de este hombre llamado Abinadab, Bendito porque eres. dice la palabra que la casa, o sea, en la casa de Abinadab estaba el arca del Señor y había Amén. permanecido por 20 años. Amén. Así es, Señor, Y amén. nos dice, cierto, la palabra que estaba, cierto, uno de los hijos de Abinadab era Usa y Ahío. Allá, cierto, en primera de Samuel 7 nos mencionaba que a Eleazar lo habían consagrado Así es. para guardar el arca. Así es. Pero aquí no se menciona, entonces una de las teorías o de lo que podríamos pensar es que probablemente haya fallecido Eleazar. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cierto, nos dice la palabra ahí en el versículo 3 que ellos, cierto, toman el arca y lo ponen, cierto, para que hacen una carreta también al estilo filisteo, Bendito como sea habían Dios. enviado el arca a los filisteos. El pueblo de Israel estaba haciendo lo mismo Así. para trasladar el arca. Amén, Dios. Entonces, allá en primera, el relato, ¿cierto? Lo encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 13, que nos da mucho más antecedentes, pero en el Amén. versículo 9 nos dice que esta carreta, ¿cierto? Iba siendo tirada por bueyes. Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, ¿cierto? Que los bueyes tropezaban. Así es.
Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ahí en el versículo, más adelante nos dice la palabra, en el versículo 7, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, en el versículo 6, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Así es. Entonces, la intención de Usa era buena. O sea, él no quería que el arca cayera de este carro que Así ellos es. habían construido, Amén. que habían fabricado. Pero ¿dónde estaba, cierto, el problema de Usa? En su actitud. Amén. Porque lo había hecho, como dice ahí, Temeridad. con temeridad. Amén. Entonces yo busqué qué lo que era temeridad. Bueno, en otras versiones la temeridad la traduce como una irreverencia o como un atrevimiento. Así es. Dice que una persona temeraria es la que actúa con una imprudencia excesiva, Alabanza, arriesgándose sin considerar los peligros o consecuencias de forma adecuada. También una persona temeraria desafía, ¿cierto?, un peligro de forma innecesaria o insensata. Bendito sea Entonces, Dios. Usa, ¿cierto?, a lo mejor tenía buenas intenciones. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Pero él, ¿cierto?, su actitud hacia el arca con temeridad no le agradó al Señor. Allá en el libro de Números, en el capítulo 4, en el versículo 15, mi pastora Cecilia nos da algunos antecedentes de cómo el Señor debía, ¿cierto?, le había dado instrucciones a Moisés acerca del arca. Amén. En el versículo 15. Amén. Ahí, cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Amén. Amén. Gloria Entonces, a Dios. los únicos, ¿cierto?, que podían tocar los elementos santísimos, los utensilios en el lugar santísimo, eran los sacerdotes, los hijos de Aarón. Bendito sea el nombre del Señor. De la tribu de Leví, ¿cierto?, también salen los levitas, los descendientes de Coat. Y dice que, porque usted cuando lee, ¿cierto?, en el tiempo de Moisés, estaba el tabernáculo de Dios. Así es. Y este tabernáculo era, ¿cierto?, una tienda, la cual el pueblo, ¿cierto?, tener que trasladarse de manera continua, el tabernáculo tenía que guardarse y después tenía que montarse nuevamente. Pero increíble porque el Señor a todo el pueblo, ¿cierto?, les delegó una tarea. Amén. Todos tenían, Sí, ¿cierto?, Dios. una tarea determinada que Así hacer. es. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entraba cuando tenían que trasladarse, ¿cierto? Y tenían que empacar, digamos, las cosas del tabernáculo. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, entraban al lugar santísimo. Y comenzaban, ¿cierto?, de manera cuidadosa y con reverencia a la presencia del Señor. Porque recordemos, hermanos, que al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote Así es. una vez al año, ¿cierto?, para hacer expiación por los pecados del pueblo y de sí mismo. Amén. Y era cierto, dice que, por ejemplo, al sumo sacerdote se le ponía un bordón, una cuerda en la cintura y unas campanillas en los pies, Así es. porque si él no estaba santificado y él entraba en el lugar santísimo en la presencia del Señor y las campanitas ya no sonaban, había que tirar al sacerdote porque había caído, cierto, muerto por la presencia Amén. del Señor. Entonces, qué importante es poder meditar en eso, Así ¿cierto, mi es. pastora Cecilia? En la santidad del Señor. Amén. Amén. es. Bueno, nos dice la palabra ahí en el capítulo 4 de Números, en el versículo 17 al 20, hermano, nos da un poco más de claridad con respecto a lo que sucedió con Usa. Amén. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo,
no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Amén. Así es. Amén. Entonces, la actitud de Usa, hermano, en el Señor fue, cierto, en desobediencia a lo que Bendito Dios sea ya había Dios, establecido. santo eres Jesús. Cuando me acordaba, cuando hemos leído con la hermana Francesca el libro de Génesis, hemos estado haciendo este estudio sistemático. Oiga, la palabra del año yo creo que ha sido la obediencia. Bendito Dios. Porque, santo. hermano, en el Señor, cierto, la buena intención muchas veces se contrapone con la obediencia. Alabanza, Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere solamente que tengamos buenas intenciones, Así, sino que Dios. seamos obedientes, y la obediencia nos Ayúdanos, llama Señor. a tomar acción. La obediencia, Bendito cierto, eres, Señor nos llama a que Jesús. nosotros, hermanos, estudiemos la palabra Así para es, servir a Dios, no como nosotros creemos, porque eso es lo que sucedió con Usa, ¿cierto? Así es. Él de manera presuntuosa, de manera Bendito temeraria, ¿cierto? De manera confianzuda, podríamos Así decirlo, llega, ¿cierto? Y toca el arca del Señor. Imagínense, cuando los sacerdotes entraban al lugar santísimo, Gloria dice a que ellos Dios, cubrían santo. con unos mantos, con unas pieles de cabra de excelente calidad, y después les ponían unos mantos azules. O sea, el arca no se paseaba, hermano, a la vista de todos, ¿cierto? Sin estar cubierta. Así es, Bendito sea el Señor, nombre del amén. Señor, porque imagínense, solamente si la miraban, podían morir en presencia es. del Señor. Y vemos que eso es lo que pasó, hermano, en la tierra filistea. O sea, vino el juicio de Dios contra Amén, ellos, sí, mortandad, Dios. enfermedades, plagas. Bendito sea el nombre Así del es. Señor. Y bueno, nos dice la palabra, ¿cierto? Que David tuvo temor, hermano, ¿cierto? Ante la muerte de Usa, porque él se dio cuenta que aquí muchos habían fallado. Así es. Abinadab, hermano, había estado, ¿cierto?, en su casa con el arca por un periodo de más de 20 Bendito años. Dios, sí es. Entonces, Abinadab no se interiorizó quizá en cómo el arca, ¿cierto? Moisés, el Señor le había dicho cómo debía ser tratada. Así es, Señor. Entonces, Abinadab no dice nada, nadie, ¿cierto? David no nos reflexiona en esto, en cómo el arca, ¿cierto?, debía ser trasladada. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, allá en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 15, en el verso 2, nos dice la palabra de que David, hermanos, toma consejo de los ancianos, de la Así gente, es, ¿cierto?, Señor, importante, pero él se olvidó de tomar consejo de lo que decía la palabra del Señor. Así es. A veces, ¿cierto?, tomamos consejo de las personas, pero qué importante es, ¿cierto?, como ha recalcado varias veces nuestro hermano Richard, qué importante es tomar consejo de personas que sean asiduos lectores de la Gloria palabra a del Dios, Señor, santo. que nos puedan dar un consejo, ¿cierto?, conforme al consejo de Dios, Así que ese es el que es, prevalece, Señor, el sí, consejo Dios. de la palabra es el que prevalece, es el más importante, el que nos Amén. direcciona, el que nos va a dar cierto guía, el que nos va a dar seguridad. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Santo. Señor. Entonces, hermano, cierto, David se entristece y por la Gloria muerte, a Dios, cierto, de Usa, santo Dios. yo creo que en alguna medida él debe haberse sentido culpable. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, cierto, mi pastora Cecilia, léanos Deuteronomio 17, versículo 18? Por favor. 17. Deuteronomio 17, versículo 18. Gloria al nombre del Señor. Versículo 18. Amén. En nombre del Señor. Amén. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Amén. Gloria a Dios. Lea el 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios, a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Amén. Gloria Entonces, a Dios. David, ¿cierto? Él, hermano, había pasado por alto esto. Señor, Él, amado hermano, Dios. había leído la palabra en la ley, ¿cierto? De cómo el Señor había demandado que el arca se Gloria a trasladase. Jesús. Y entonces, si nosotros vamos allá al libro de Crónica, hermano, dice que David, hermano en el Señor, dice en el capítulo 15, en el verso 2, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Él dice, Dios. entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos
A ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Y en el versículo 13 dice, pues por haberlo, bendito sea el nombre del Señor, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Bendito Dios. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, Así como lo había mandado a Moisés, Sí, conforme Dios, a la yes. palabra de Jehová. Gloria a Dios. Esa era la manera correcta, Así, ¿cierto? Dios, En la yes. cual el arca del Señor debía ser portada. trasladada. Amén. Amén. Gloria a Bueno, Dios. después, ¿cierto? De el arca, ¿cierto? Después de que muere Usa, se interrumpe este traslado hacia allá, hacia la ciudad de Jerusalén. Y el arca, ¿cierto? Es llevada a la ciudad de un hombre llamado, bendito sea el nombre del Señor, llamado, hermanos, gloria al nombre de Jesús, Obed Edom. Bendito sea el nombre del Señor. Y en casa, hermano, de este hombre, dice la palabra, mi pastora Cecilia, si nos puede leer el versículo 11 ¿Cuál capítulo? del capítulo 2 Samuel 6. Ya, del capítulo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Gloria Gloria a al Dios Señor. Santo. Entonces, después, hermano, de todo, ¿cierto? Lo que hemos visto, el arca, hermano, había estado en casa, David la fue a buscar a la casa de Bendito Abinadab, sea Dios. donde había estado por un periodo de 20 años, Así es. ¿cierto? Y aquí, hermano, ¿cierto? Finalmente el arca llega, hermano, a la casa de este hombre llamado Obed-edom, Así es. en un Amén. periodo de 3 meses. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice la palabra, hermanos, que en la casa de Obed-edom, hermano, el Señor trajo bendición. Así es. Bendito Sí, sea el amén. nombre de Jesús. Entonces, hermano, en el Señor nosotros debemos preguntarnos, ¿cierto? Imagínense, estuvo en casa de este hombre, si nosotros lo traducimos en la casa de Abinadab, nosotros lo traducimos, hermano, a meses, estuvo un periodo de 240 meses Así es. el arca en la casa de Abinadab. Pero la Biblia no menciona, hermanos, de que el arca en casa de Abinadab haya traído bendición, como lo menciona en la casa de Obed-edom. Amén, Dios. Entonces, si nosotros traducimos, imagínense, 90, o sea, 3 meses son un poquito más de 90 días. Pero en la casa de Abinadab, el arca estuvo, imagínense, la impresionante cantidad de días de 7.300 días. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el arca, hermano, era la misma, ¿cierto? Amén. El arca, Yes. hermano, en el Señor era la misma. Hay una de las perfecciones, uno de los atributos de Dios, que es su inmutabilidad, que nos dice la palabra, ¿cierto? Que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los Gloria a siglos. Dios, O yes. sea, ese Dios santo, ¿cierto? Ese Dios que bendice, que estaba en la casa de Abinadab, era el mismo, hermano, que estaba, ¿cierto? Que estuvo por 3 meses en la casa de Obed-edom. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora nosotros debemos hacernos la pregunta, que ¿por qué, hermano, no se vieron los mismos resultados? ¿Cierto? Amén. ¿Por qué no se vieron los mismos frutos? Porque la palabra, ¿cierto? No es que lo haya pasado por alto, sino que realmente no hubo una bendición mayor en la casa, hermanos, de Abinadab. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque probablemente haya pasado el arca tanto tiempo en la casa de este hombre que el arca pasó a ser a lo mejor un mueble más en su casa. Así es. No le dio, hermano, la debida importancia. atención, claro, la debida importancia a la presencia del Señor que había llegado a su casa. Él no consideró, ¿cierto?, como una bendición que el arca, la presencia de Dios, hermano, este Dios santo, hermano, que imagínense, había destruido a los filisteos, Bendito había traído Dios. juicio, había traído muerte, que en la casa, hermano, ahí en Betseme había matado, ¿cierto?, a más de 50.000 Así es. hombres. Esa tremenda presencia de Dios Bendito Dios. estaba en su casa. Así es. Gloria al nombre del Señor, estaba en Gloria casa de a Abinadab. Dios. Y hermano, y él no valoraba esta presencia Así del es. Señor. Ahora, nosotros debemos preguntarnos, hermanos, hermanas, ¿cierto?
Así como yo me hacía esta pregunta, porque cuando estudiábamos esta palabra en mi hogar, después no podíamos dormir. Estuvimos hasta las 1 de la mañana y eran las 3 de la mañana y no podíamos dormir. Estábamos tan asombrados por la santidad de Dios, mi hermano, por la santidad del Señor. Ahora, la palabra del Señor en nuestro hogar pasa desapercibido como un libro más. Oh, Dios. O le damos, ¿cierto?, la importancia que la palabra requiere en nuestro hogar. Alabanza, Que la palabra, Dios. ¿cierto?, requiere en nuestra familia. Porque, hermano, muy probablemente, ¿cierto?, podemos presumir que Abinadab no le enseñó el temor a su hijo a Usa, que no le enseñó cómo la reverencia hacia la presencia del Señor Bendito que sea estaba Dios. en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pues, ¿qué nos puede decir mi pastora Cecilia? Bueno, hay dos posturas. Amén. De Abinadab, ¿cierto? Que él, como decía nuestra hermana Axa, no surtió efecto. Amén. La presencia del arca, donde estaba la presencia de Jehová. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que en Obed-edom, ¿cierto?, fue de gran bendición. Amén. Su familia dice que sus hijos son valientes y esforzados. Amén. O sea, eran personas que eran temerosas de Dios, ¿cierto? Y gente que buscaba y anhelaba la presencia del Dios Todopoderoso. Así nosotros debemos caminar en el temor de Jehová y anhelar su presencia, gozarnos en ella. Amén. Porque no todo en todas partes está el Señor. Amén. Y eso es una evidencia, ¿cierto? Que no en todas partes se hace presente en la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que valorar tanto, ¿cierto?, su presencia. Amén. Que el Señor nos ayude. Y cómo nosotros, ¿cierto?, podemos allegar la presencia de Dios a nosotros, humillándonos delante del Señor, Así es, Señor. convirtiéndonos al Señor, leyendo su palabra, porque su palabra es espíritu y son vida para Amén. nuestra alma, medicina para nuestro ser. Amén. Entonces nosotros, ¿cierto?, cuando amamos la palabra del Señor, ¿cierto?, cuando meditamos en ella, podemos, ¿cierto?, sentir la presencia de Dios, porque su palabra es espíritu, el espíritu de Jehová. Amén. El Señor nos ayude, porque grande es la misericordia del Señor, ¿cierto?, y su presencia, ¿cierto?, se hace sentir de aquellos que le buscan. Amén. Aquellos, ¿cierto?, que le buscan y aman su presencia. El Señor nos ayude y nos bendiga. Una gran, ¿cierto?, diferencia entre Abinadab y Obed-edom. ¿Y con qué nosotros tenemos que meditar? ¿Con qué lado nosotros nos quedamos? ¿Con Obed-edom o como Abinadab? Amén. Por supuesto que Obed-edom, ¿cierto? Ese es cierto, debe ser, ¿cierto?, nuestro anhelo de ser como ellos, ¿cierto?, valerosos, valientes, ¿cierto?, esforzados, ¿cierto?, en los caminos del Señor. Amén. El Señor nos ayude y nos bendiga, ¿cierto? Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestros hermanos, ¿cierto?, también, y cada uno de sus vidas. Amén. Bueno, nosotros tenemos aquí, ¿cierto?, como decía nuestra pastora, tenemos dos personajes, dos posturas. Así es. Abinadab, hermano, en cierta manera el hombre religioso. El hombre, ¿cierto?, que va a la casa del Señor es, y no Señor. se deleita en la presencia de Sí, Dios. Dios. El hombre, ¿cierto?, que va al templo, hermano, y no se goza y sintiéndose indigno, ¿cierto? Y estar en la casa del Así Dios es, vivo, Señor, adorando, amén. hermano, al único Dios verdadero, Dios. al único Dios real, hermano, es una Gloria tremenda a Dios, bendición santo. pensar que entre tanto, hermano, en el mundo, Dios nos haya escogido a nosotros, Así es. nos haya mirado, ¿cierto?, Gloria con a Dios, misericordia y nos haya santo. traído a sus caminos. Sí, mi Dios. Porque éramos nosotros los que andábamos perdidos. Así es. Bendito sea el nombre del Señor, y Él nos trajo, hermano, Así, y nos Dios. lleva, ¿cierto? Nos permite estar en su presencia. Gloria a Dios. Yo pensaba en esto, hermano, que hoy en día nosotros Gloria a pasamos Jesús. por alto la santidad del Señor. Amén. Sí, A veces, Dios. hermano, actuamos con la misma irreverencia que los descendientes de Abinadab en la casa de Dios y con las Así cosas es. del Señor. Porque, hermano, en el Señor Dios sigue siendo ese Dios santo. Así Ese es. Dios santo que estuvo en casa de Abinadab, ese Dios santo que estuvo en casa de Obed, ¿cierto? Y que trajo bendición, porque mire, dice la palabra que en el versículo 12, hermano, dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene,
Gloria a causa Dios. del arca de Dios. O sea, la causa de la Alabanza. bendición, hermano, El era la arca. presencia del Señor. Así, mi La Dios. causa de la bendición en su casa, hermano, era cierto que Dios estaba en su casa. Amén. Y hermano, y que Obededón de alguna manera, cierto, había aceptado con regocijo la Gloria a presencia de Dios. Santo. Había aceptado con gozo la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Nosotros podemos, hermano, deducir, cierto, que en la actitud de estos hombres, cierto, hubieron resultados. Así, mi Porque Dios, hermano, ¿a quién bendice? Al que le busca. Así, mi Dios Dios. bendice al que se esfuerza. Dios Así bendice es. al que se acerca a Él Gloria con a sus Dios. limitaciones, hermanos, con sus incapacidades, ¿cierto? Así Pero es. nos tomamos del Señor. Ayúdanos, Señor, Por ejemplo, amado. yo les digo a mi familia, nadie me creería que yo soy bien tímida. Pero yo, hermano, a mí me encanta salir a la calle y predicar la palabra. Y yo Gloria a digo, Dios. no, yo voy en el nombre del Señor y tengo que deponer la timidez porque voy a Gloria a hablar Dios. de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz Gloria a admirable. Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y como decía nuestra pastora Cecilia, ¿cierto? La descendencia de Obededón, ¿cierto? Fue bendecida. Así es. Porque dice que el Señor, mire, bendijo la casa de Obededón Aleluya, y todo lo que él tenía. Así, mi Y la Dios. bendición, hermano, vino, ¿cierto?, a su casa como una consecuencia, pero el motivo, Así es. la causa, ¿cierto?, real de la bendición era la presencia del Aleluya, Señor. gloria Muchas a veces nos Dios. enfocamos, hermano, en la bendición y no en el que bendice. Así es. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos dice, ¿cierto?, ahí en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 26 del verso 4 al 8, Amén. nos dice que los hijos, hermanos de Obededón, eran varones robustos, que eran fuertes, eran hermanos valerosos y esforzados. Gloria. Pero me llamaba mucho la atención porque dice que eran hombres robustos y fuertes para el servicio, para el Gloria a ministerio. Dios. Amén, que el Señor nos ayude y muy probablemente, hermano, que ellos hayan imitado de su padre esta Así actitud, es. que ellos hayan visto en Obededón, ¿cierto?, una reverencia hacia la presencia del Señor, que su padre Obededón le haya enseñado a sus hijos a temer a Dios, Así es. que le haya enseñado a sus hijos, ¿cierto?, a servirle a Dios de la mejor manera. Gloria a No, Dios. no Santo así, eres Jesús. hermano, ¿cierto?, lo que sucedió en la casa de Abinadab, que Bendito 20 sea años y Dios. no dio ningún fruto. 20 años, ¿cierto? Y no hubo ninguna bendición extraordinaria de parte de Dios. Amén, que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor, hermanos, por este programa. Ya estamos casi llegando al final de este programa. Hemos sido Amén. grandemente bendecidas por el Gloria Señor. a Dios. Vamos a leer algunos comentarios de nuestros hermanos. Nuestra hermanita Damaris, amén, nuestra hermana Ramos Nelita dice: Dios les bendiga grandemente, mis amadas hermanas, desde el trabajo escuchándolas. Amén. Nuestro hermanito Richard nos dice: Dios les bendiga grandemente, mi hermana Axa y mi pastora Cecilia. Gloria al Señor. Nuestro hermano Carlos Alberto, perdón si algún hermano, algún pastor está aquí y no lo conozco, me puedan excusar, nos dice: poderoso es el Dios de Israel, santo, amén. Gloria al Dios. Señor. Nuestra hermanita Damari dice: así como la nube de día y la columna de noche era luz, una señal de ayuda de parte del Señor hacia el pueblo de Israel, para los egipcios era tinieblas y estorbaban. Amén. Aleluya, Dios. Nuestra hermanita Francesca dice: Usa fue totalmente imprudente. Amén. Hizo algo que no debía hacer, ya que no le correspondía hacer, ya no le correspondía hacerlo, ya que las cosas del Señor son sagradas. Gloria a Amén. El Dios, Señor nos santo. ayude. Nuestra hermanita Francesca dice: Dios me ayuda a ser obediente con Él, cuánto nos cuesta. Amén. Sí, Nos mi cuesta Dios, la sí obediencia. Amén. Nuestra hermanita Damari dice: debemos reflexionar sobre nuestra actitud y manera de acercarnos al Dios Santo. La palabra dice que debemos hacerlo confiadamente, pero no confianzudamente. Oh, Dios. Amén. Nuestra hermanita Claridad dice: amén, amén a la palabra. Amén, amén. Nuestro hermano Carlos dice: gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermanita Francesca: gloria al Señor. Como Dios Gloria a bendice Dios. a los que temen y valoran las cosas de Él. Nuestra hermanita Francesca dice: debemos valorar la presencia del Señor. Gloria Nuestro a hermano Luis Dios. nos dice: amén. Bendiciones, hermanas, a la distancia desde Yucatán, México. Amén. Nuestra hermanita Francesca nos dice: Abinadab no valoró la presencia del Señor, pero Obededón sí valoró la presencia Gloria a del Dios, Señor. santo. Nuestra hermanita Anelita dice: qué gran enseñanza, mis hermanas, aleluya, para la gloria del Señor. Nuestro hermano Luis dice: tremendo pasaje bíblico donde la presencia de Dios bendice al que está bien ante Dios.
Nosotros queremos la presencia de Dios, pero muchas veces estamos mal y la misma presencia de Dios nos enseña que andamos mal, así como lo hizo en esa historia. Que Dios nos ayude. Amén. Nuestra hermanita Claribel dice que Dios las bendiga, mis amadas hermanas, aquí atenta desde mi trabajo. Amén. Gloria al Señor. Santo. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Gracias al Señor. Que podamos, hermanos, considerar esta palabra. Si estamos actuando y nos sentimos identificados Dios. como Abinadab, Así es. podamos, ¿cierto?, considerar y poder, ¿cierto?, Gracias, tomar la Señor. actitud de Amén. Obededón. Amén. Que el Amén. Señor les bendiga. Mi pastora Cecilia, despídase de los hermanos. Bueno, de gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado Amén. de poder estar en este lugar, ¿cierto? Es una bendición, una honra. Amén. Que el Señor nos ayude porque Gloria no al es Señor. fácil, no es fácil, pero con la ayuda del Señor, como dije al principio, el Señor nos ha ayudado hasta ahora y se ha hecho cortito el espacio. Amén. El Señor nos ayude, una gran bendición para cada hogar, ¿cierto? Para cada hermano, hermana. El Señor les bendiga grandemente y un saludo a nuestro hermano Richard, nuestra hermana Francesca, y nos estaremos viendo pronto. En nombre del Amén. Señor. Amén. Que el Gracias. Señor les bendiga. Amén. Gracias, Señor. Amén. No puede, Señor, continuar así. Y sales a buscarme, no importandote mi herida. Yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Me sales a buscar, he visto tu La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, ha presentado su programa radial Doctrina Apostólica, esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar